Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. No es que no tuviera ganas de disculparse, solo quería que Shane dejara de estar enfadado por eso. E Ilya quería dejar de sentirse avergonzado por haberlo hecho. Había sido una inmadurez y una falta de profesionalidad. Sin embargo, no quería disculparse. Al final del día tuvieron una especie de reunión informativa con Yuna en la habitación que todos usaban como oficina. Shane ni siquiera miró a Ilya durante toda la conversación. Cuando Yuna se fue, Ilya se preparó para la furia de Shane. La tormenta comenzó con Shane revolviendo papeles sin motivo. Luego se cruzó de brazos, resopló y se quedó mirando la pared opuesta a Ilya. Ella no pudo soportarlo más. Prefería que Shane diera rienda suelta a su ira. Afortunadamente era un experto cuando se trataba de hacer que Shane desatara su ira. ¿Cuál es el problema?, preguntó Ilya. Shane se giró hacia él con los ojos brillantes. El problema es que estoy tratando de dirigir un campamento con un niño pequeño. ¿Es por lo del disco?, preguntó Ilya. Es porque siempre me tienes que hacer quedar como un tonto. ¿Por qué lo haces? ¿Porque Lauren es guapo? Lauren, y le dio un paso triunfal para confrontarlo. Entonces, ¿te sientes atraído por él? Que no, quiero decir, es agradable de ver, pero a él le gustaba mirarte, dijo Ilya. Shane se detuvo un momento, ahora sus mejillas se pusieron rojas. A Ilya normalmente le encantaba eso, pero ahora ya no le gustaba tanto. Como si supieras, dijo Shane, ni siquiera estabas allí. Me di cuenta. Shane estaba a pocos centímetros de la hora, con la cabeza inclinada hacia atrás, para poder mirarlo directamente. Casi me das un ataque al corazón con ese estúpido disco. ¿Y por qué? ¿Porque solamente pensaste que estaba coqueteando? Ilya resopló. Tú no sabes coquetear. Los ojos de Shane se estrecharon peligrosamente. Ilya apartó la mirada. Estaba celoso, tal vez. Continúa. Yo fui un tonto, de acuerdo, no estoy orgulloso. Cuando miró a Shane otra vez, lo encontró sonriéndole, pero no de una manera agradable, más bien de una mueca victoriosa y presumida. ¿Qué pensabas realmente que iba a pasar? Ella se encogió de hombros. Le aterraba que un día Shane se diera cuenta de que podía estar con alguien que no fuera un oscuro secreto, que podría estar con alguien más fácil de amar. Shane suspiró. Me he pasado todo el día intentando no. Sus ojos se dirigieron a la puerta, que estaba entreabierta. Probablemente al darse cuenta de lo fuerte que estaba hablando, bajó la voz en un susurro, tratando de no ser obvio sobre lo que siento por ti. Shane. No, cállate. Si realmente no entiendes que no voy a dejarte por el primer chico guapo que me sonría, entonces no sé qué estamos haciendo. Lo siento, dijo Ilya, porque de repente realmente se sentía mal. Fue un día raro, yo estaba tal vez... Lo siento, se disculpó. Shane lo miró. Soy tuyo, ¿lo sabes? Sí, lo sé. Ilya se encontró inclinándose para darle un beso, olvidando por completo dónde estaban. Lo recordó demasiado tarde. Oh, Dios mío, dijo una voz desde la puerta. Otra vez no. Ryan Price estaba. Ilya dio un paso atrás y con mucha calma dijo, ¿podemos ayudarte en algo? Sí, el reportero quiere hablar con ustedes. Gracias, dijo Shane. Ahora mismo vamos. Ryan asintió de nuevo. De acuerdo, hasta mañana. Se alejó antes de que Shane e Ilya pudieran responder. Me gusta este tipo, dijo Ilya. A mí también. Y me gusta que pueda guardar nuestro secreto. Sí, tal vez podamos salir esta semana con él y su novio Fabián. ¿Qué? ¿Una cita doble? Claro, ¿por qué no? Había invitado a Hayden y a su esposa, a Jackie, a la casa de Shane algunas veces, y una vez habían ido a casa de Hayden, lo que había sido divertido porque él había podido jugar con sus 4 increíbles hijos e ignorar a Hayden. La cara de Shane se arrugó de forma adorable e Ila sabía que estaba intentando encontrar una razón para protestar, pero al final sonrió y dijo, realmente podríamos hacerlo, ¿verdad? Ilya le devolvió la sonrisa.
Podríamos. Shane soltó un suspiro. Bien, entonces voy a ir a hablar con el reportero Lauren. También está invitada a nuestra cita. Estamos rompiendo tu regla. Shane ya estaba saliendo por la puerta, despidiendo a Ilya con una mano en la espalda. ¿Cuál es el problema, Shane?, preguntó Yuna. Ilya miró la mesa de la cocina, donde Shane miraba miserablemente a media distancia, con la parte inferior de la cara cubierta por las manos cruzadas. A mí me parece normal, dijo Ilya con sequedad. Esparció arándanos rojos sobre la ensalada que había preparado para acompañar el pollo que Yuna había horneado para la cena. Shane, ¿qué sucede?, preguntó su madre. Shane exhaló lentamente, bajó las manos y dijo, nada, solo que no puedo creer que Ryan nos haya sorprendido otra vez. Yuna se apartó de las pechugas de pollo que había estado revisando. ¿De verdad? No estábamos haciendo nada, aclaró Shane. Shane estaba a punto, dijo Ilya. Yo no iba a hacer nada. Tú ibas a besarme. De acuerdo, suficiente, dijo Yuna. No es para tanto. Ryan es un chico que también salió del armario. Giró una mano en el aire buscando las palabras adecuadas. Eso es genial. Parecía horrorizado, dijo Shane. Lo sabe desde hace un año y no le ha dicho a nadie. ¿Dónde está el queso de cabra? Lo sé, pero es vergonzoso y poco profesional. Y hemos cargado al pobre tipo con un secreto bastante grande, dijo Shane. Deja el queso afuera de mi ensalada, ¿de acuerdo? Sí, lo sé, respondió Ilya. Me gusta Ryan, dijo Yuna. Es un encanto. Sí, estuvo de acuerdo Ilya. Vamos a pedir una cita doble con él y su novio, tal vez. Yuna puso las manos en los hombros de Ilya y apretó una vez más. Me encanta esa idea. Ilya se mordió el labio para contener la sonrisa. Realmente le gustaba la familia de Shane. A la mañana siguiente, Shane le pidió a Ryan que le ayudara a sacar algunos equipos del almacén de la pista. Ryan comprensiblemente parecía no estar tranquilo al respecto. No se lo he dicho a nadie, soltó Ryan en cuanto se quedaron solos en la sala de equipos. Lo sé, eso no me preocupa, respondió Shane. Escucha, dijo Shane. La atención de Ryan volvió a centrarse en Shane. Tu novia está en la ciudad contigo, ¿verdad, Fabián? Sí, dijo Ryan con desconfianza. Qué bien, estábamos pensando, quiero decir, Ilya y yo estábamos pensando si les gustaría salir esta noche, a cenar tal vez con nosotros. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.